Hola, bienvenidos a tu clase de biología. El día de hoy empezaremos con el bloque 3, la célula y su metabolismo. En este video analizaremos el contenido de la teoría celular, los tipos de célula y la estructura y función de las células. A lo largo de este video podremos comprender cuántas células tiene el cuerpo, cuántos tipos de células diferentes existen, qué función realiza cada una de esas células para que tú puedas estar vivo, de dónde se originan las enfermedades, cómo se reproducen las células de tu cuerpo para que puedas crecer o puedas reparar el daño ocasionado por alguna herida, qué significa estar vivo. Hemos entrado en la célula, la mansión de nuestro nacimiento, y comenzó el inventario de nuestra riqueza adquirida. Albert Claude. Estás en Ciencia y Educación. Comenzamos. Empecemos con la teoría celular, para lo cual debemos analizar los antecedentes históricos de la misma, en los cuales iniciaron en 1665 con Robert Hooke, físico y biólogo, que publicó un libro titulado Micrografía, donde describe su experiencia con las células. Y este estudio que describe es el análisis de un corcho de madera, donde observó con una lente algo muy parecido a lo que son los panales de abeja. Y cada estructura que observó les llamó celda. Es de ahí de donde proviene el término célula, ya que tiempo después se comprobó que lo que él realmente estaba observando eran pequeñas células vegetales. En 1674, Anton van Leeuwenhoek, debido a que los microscopios que existían eran de muy mala calidad, empezó a perfeccionarlo y diseñó un microscopio de un solo lente con el cual permitía observar las primeras bacterias, a las cuales él al momento de observarlas las llamó animalucos. Él se dedicaba a la confección y fabricación de tela, sin embargo, él era una persona que le llamaba mucho la atención el andar observando las cosas y empezó a diseñar este microscopio para poder observar todo lo que caía. Observaba gran cantidad de cosas hasta llegar al punto de en agua de charco poder observar esa presencia de bacterias, y fue la primera persona que observó a estas bacterias, por lo cual se le considera el padre de la microbiología. En 1831, Robert Brown describe una estructura constante en sus observaciones microscópicas de tejidos vegetales, a la cual denominó como núcleo, es decir, descubrió el núcleo de la célula. En 1839, Matthias Schleiden y Theodor Schwann, botánicos y zoólogos de profesión respectivamente, publican dos postulados referentes a sus investigaciones con las células. Matthias Schleiden con células vegetales y Theodor Schwann con células animales. Ambos llegaron a las mismas conclusiones a pesar de que no trabajaban juntos. El primer postulado que publican es que toda forma de vida está compuesta por células y que esta es la unidad anatómica de los seres vivos. Quiere decir que estamos hablando de una unidad de estructura. El segundo postulado es referente a que las células realizan todas las funciones vitales de los seres vivos. Quiere decir que es una unidad de función. En 1858 surge un tercer postulado, publicado por Rudolf Virchow, también alemán, el cual nos dice que toda célula nueva se produce de células preexistentes. Quiere decir que toda célula tiene una unidad de origen. Es así como podemos llegar a la definición de célula como la unidad biológica, funcional y estructural básica de cualquier ser viviente, y a la vez es el organismo más pequeño de todos, capaz de realizar las funciones de nutrición, relación y reproducción. En general, las células son microscópicas, como por ejemplo las bacterias y las células de nuestro cuerpo, que pueden llegar a medir desde 1 micrómetro hasta 30 micrómetros. Sin embargo, existen células más grandes como los huevos que producen las hembras de las aves u otras especies en algunas células neuronales que podrían llegar a medir hasta 1 metro de largo. Y el humano tiene aproximadamente 1 por 10 a la 14 células. Y en total, en nuestro cuerpo, tenemos más de 200 tipos diferentes de células. De ese 1 por 10 a la 14 células que tiene el ser humano, son más de 200 células diferentes. Y existen diferentes tipos de células. Ejemplos de ellas son bacterias, células vegetales o de plantas y células animales. En este caso es un glóbulo rojo, la célula que está presente en la sangre. Analicemos los tipos de células. Básicamente existen dos tipos de células: células procariota y células eucariota. Las células procariotas fueron los primeros seres vivos y significa antes del núcleo. Procariota
significa antes del núcleo, es decir, antes de que existiera un núcleo. Y las células eucariotas son la evolución de las procariotas, significa núcleo verdadero, y forma parte de organismos pluricelulares como animales, plantas, hongos. Y estas células se dividen en células vegetales y células animales. ¿Por qué se menciona que son la evolución de las procariotas? Hay una teoría que dice que en la evolución de estas células existía una especie de célula que se llamaba coacervados, la cual capturó a una bacteria, y esta bacteria dentro de ese coacervado se convirtió en el núcleo que ahora pertenece a las células eucariotas. Después vamos a analizar o vamos a abundar un poco en este tema, que verán que tiene mucho sentido. Pasemos a la estructura y función de la célula. En el caso de la célula procariota, está constituida por un nucleoide, que es una entidad funcional y estructural de la información genética. Está dentro de una célula procariota, un ejemplo es una bacteria, una parte funcional donde está almacenada toda esa información genética. El ADN forma parte de ese nucleoide y es una forma circular y está usualmente localizada en la región central de la célula. Decíamos que es un ADN de forma circular y se denomina cromosoma circular. Tenemos también el citoplasma. En este caso, el citoplasma es sumamente denso. Contiene múltiples ribosomas, glucógeno, lípidos y compuestos de fosfato. Los ribosomas que se encuentran dentro del citoplasma están compuestos por proteínas y por ARN. En el caso de los plásmidos, es material genético extracromosómico, es decir, que se encuentra fuera de la célula y está constituido por secuencias cortas de ADN circular bacteriano que pueden existir y replicarse independientemente del ADN cromosómico y son heredados a las células hijas. Tenemos también la membrana plasmática, que es la que delimita internamente a la célula en un compartimiento interno, ya que existe también una pared celular que está por fuera de la membrana plasmática y es una capa protectora de polisacáridos que le da rigidez a la célula, y esta capa protectora le da una cualidad peculiar a algunas células procariotas, ya que pueden entrar en un periodo de latencia al perder agua y mantenerse así hasta que encuentren un ambiente adecuado para poder sobrevivir, y a la célula durante este periodo de latencia se le denomina endospora. En el caso de la cápsula, es la capa externa de la célula y es de naturaleza polisacárida. Tiene la cualidad de poderse adherir en algunos lugares. Por ejemplo, las bacterias que se adhieren en el intestino delgado o en el intestino grueso es gracias a la cápsula, e incluso a los pilis, que también se utilizan como forma de fijación y de comunicación, porque a través de los pilis, si se fijan, los pilis es una salida de la membrana plasmática por medio de la cual se pueden comunicar las células hacia el exterior, o también pueden obtener algunas sustancias o nutrientes que necesiten y llevarlos hacia el interior de la célula. También tenemos el flagelo, que el flagelo también, si se fijan, aquí el color es verde y es parte de la membrana plasmática. La función de este flagelo es facilitar la locomoción, es decir, el movimiento de la bacteria o de este tipo de células, y generalmente son más largos con respecto al cuerpo de la célula y se estimulan por procesos quimiotácticos, es decir, su movimiento depende de las sustancias químicas alrededor de la célula. Las células procariotas fueron de los primeros seres vivos en la Tierra y aparecieron hace unos 3.500 millones de años, y el término procariota significa, como veíamos hace rato, antes del núcleo, aunque difieren en su morfología y se agrupan de manera diferente. Aquí podemos ver imágenes de diferentes tipos de formas de bacterias, como son los cocos, que son bacterias en forma de esferas que están aisladas o separadas, estreptococos, que son cadenas de cocos, o estafilococos, que son aglomeraciones de cocos. También tenemos las formas de bacilo. Tenemos los bacilos, que son como bastones, que son como un poquito alargados, como salchichas podríamos decir. Tenemos a los diplobacilos, que son bacilos unidos, un par de bacilos unidos, y tenemos estreptobacilos, que son bacilos unidos en forma de cadena. Entre medio de los cocos y los bacilos están los cocobacilos, que son un intermediario entre los cocos y los bacilos. Son unas formas que no son ni esféricas ni completamente alargadas, es una forma intermedia entre ellos. Y después tenemos también a los espirilos, que son formas diferentes a los cocos y a los bacilos. En el caso de la espiroqueta es una forma en espiral, y los vibriones, que son en forma de media luna, que un ejemplo o el ejemplo más común de los vibriones es la bacteria del cólera, que se llama Vibrio cholerae.
y algunas de estas bacterias causan enfermedades como infecciones respiratorias, gastrointestinales, tuberculosis, el tétano, etc. Sin embargo, solo una pequeña parte de las bacterias son nocivas. El resto desarrollan actividades muy importantes en los ecosistemas que tienen relación con la descomposición y desintegración de moléculas orgánicas en sus componentes básicos. También participan en reacciones simbióticas con otros organismos, como la flora intestinal del ser humano, en la que las bacterias facilitan la degradación de los alimentos a sus biomoléculas más simples para su digestión. Dicho en otras palabras, hay bacterias en el intestino que nos ayudan a desintegrar los alimentos para poderlos asimilar y aprovechar más fácilmente en moléculas más sencillas. Y algo importante que hay que destacar de las células procariotas es que su reproducción es por medio de fisión binaria. En el caso de las células eucariotas, poseen un núcleo cubierto por una membrana, lo cual lo diferencia del resto de los organelos, y es como les mencionaba hace un momento, que ese núcleo posee membrana. Les comentaba que existe una teoría que dice que una especie de célula llamada coacervado llevó a su interior a una bacteria, y esto es lo que se convirtió en el núcleo de las células eucariotas. Así fue como evolucionaron las células. Y ese núcleo que contienen las células, que era la célula procariota, contiene una membrana que es muy diferente a las membranas de los demás organelos o incluso de la célula eucariota. Esa membrana es precisamente la membrana que contiene a las células procariotas, y es por eso que el núcleo dentro de la célula está delimitado por una membrana, y ahí dentro de estas células eucariotas el núcleo contiene el material genético, así como las células bacterianas, el cual lo encontramos en forma de cromatina, misma que está formado por ADN y proteínas que posteriormente formarán a los cromosomas. Sin embargo, este ADN es de forma lineal. La célula eucariota posee organelos especializados y todos ellos tienen membrana que los divide del resto, como citoplasma, mitocondrias, vacuolas, el núcleo, entre otros, ¿no? Su tamaño es mayor y oscila entre los 10 micrómetros y los 100 micrómetros. Su proceso de división es por meiosis en el caso de las células reproductoras y por mitosis en las células somáticas, es decir, en todos los demás tipos de células del cuerpo. Las células eucariotas de animales y hongos se caracterizan por ser en su mayoría heterótrofas y de respiración aerobia, excepto algunos hongos como las levaduras. Las células eucariotas de plantas y protistas fotosintéticos, por ejemplo las algas, son autótrofas y de respiración aerobia. Esto quiere decir que existen dos tipos de células eucariotas: las células animales y las células vegetales. Los huevos de los ovíparos son las células más grandes. Uno de avestruz puede llegar a pesar hasta 2 kilos. En el caso de las células eucariotas comparten muchos de los organelos, tanto células animales como células vegetales. Veamos cuáles son los organelos similares tanto para células animales como vegetales. En el caso del núcleo, posee membrana nuclear, como veíamos hace rato. Está compuesto de ADN y de proteínas. En el caso del nucleolo, que es una parte central del núcleo, son los productores de subunidades de ribosomas. Tenemos también el retículo endoplásmico rugoso, que tiene adheridos a ribosomas. ¿Para qué? Para la formación de proteínas. Y en el caso del retículo endoplásmico liso, sintetiza moléculas de lípidos. El aparato de Golgi sirve para sintetizar y empaquetar y secretar productos de la célula. En el caso del citoesqueleto, soporta internamente a la célula y sirve como vías de transporte al interior de la célula. Por todo el interior de la célula es como si fueran las carreteras. Por ahí se van transportando los organelos, o pues se van transportando vacuolas, o se van transportando vesículas que necesitan llevar a alguna parte en específico de la célula, alguna proteína o alguna sustancia, y le dan el soporte interno a la célula. Es como en el interior de una casa, que están las paredes, están las vigas, o que están los soportes de la casa. Eso es precisamente el citoesqueleto. También contienen en común una membrana plasmática, la cual delimita internamente a la célula. Todo lo que está en el interior de la célula queda delimitado por medio de esa membrana plasmática. En el caso de los lisosomas, son vesículas que contienen enzimas para digerir macromoléculas y partes de la célula. Los lisosomas son los encargados de romper o de degradar las cosas que ya no necesita la célula. En el caso de la mitocondria, es la encargada de realizar la respiración celular y producir el ATP. El citoplasma es la matriz semifluida que contiene a los organelos. Toda la parte interna, con excepción del núcleo, es lo que se conoce como citoplasma. También existen peroxisomas, que son vesículas que contienen enzimas que convierten el peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno.
Los ribosomas son los encargados de realizar la síntesis de proteína a través del ADN. Existe todo un proceso por el cual el ADN se transforma en proteínas que van a ser formadas en el núcleo, el retículo endoplásmico rugoso, el retículo endoplásmico liso y maduradas en el aparato de Golgi. Existen en la célula animal partes que son exclusivas de este tipo de célula. El centriolo son cilindros cortos de microtúbulo y ahí es donde se empieza a formar una nueva célula una vez que se encuentra esta en reproducción. Cuando se está dividiendo la célula, cuando se están formando células nuevas, los centriolos forman una parte muy importante de esta división celular. En el caso de las vesículas, son sacos de membrana que transportan sustancias, son partes de la membrana de la célula, la membrana externa, donde se pueden transportar diferentes sustancias a través de toda la célula. Son, digamos, un vehículo en el cual se transportan todas las sustancias. Si del núcleo, retículo endoplásmico rugoso, liso, aparato de Golgi, sale una proteína sintetizada, se envuelve en una vesícula y esa se transporta hacia el exterior de la célula o se transporta hacia alguna parte de la célula donde se requiere esa proteína. También en el caso de las células vegetales hay organelos que son exclusivos de ella, como por ejemplo los cloroplastos, que son los encargados de realizar la fotosíntesis. También existen las vacuolas, que es el organelo más grande de las células vegetales y su función es la reserva alimenticia de las plantas, además de soportar y dar rigidez a la célula. También es encargado de excretar algunas sustancias que ya no se requieren dentro de la célula, digamos es como el camión de la basura, va recogiendo todo lo que ya no se requiere en la célula para mandarlo al exterior por medio de los lisosomas, degradarlo y después mandarlo al exterior de la célula, o que esa degradación sirva para poder sintetizar nuevas sustancias que sí se requieren en el interior de la célula. Otro organelo exclusivo de las células vegetales es la pared celular, que está hecha de celulosa y es de forma rígida y tiene generalmente formas geométricas bien definidas. Las células eucariotas también presentan una gran diversidad o variedad en sus formas y tamaños, que representan su adaptación evolutiva a distintos ambientes o a diferentes funciones especializadas dentro de un organismo pluricelular. Tenemos, por ejemplo, eritrocitos o glóbulos rojos, tenemos las células sexuales masculinas, que son los espermatozoides, o las células sexuales femeninas, que son los óvulos. Tenemos también neuronas, que son en forma de estrella. Tenemos células epiteliales, es decir, células de la piel, que cubren y protegen al cuerpo y tienen la forma de pequeños ladrillos. En las células musculares lisas, que constituyen órganos como el estómago, tienen la forma de un hueso. Y también tenemos leucocitos o glóbulos blancos, que son comúnmente en forma de esfera y están dentro de la sangre, pero para salir de los vasos sanguíneos y cumplir con su función de defensa, cambian su forma a medida que esto se requiere para poderse desplazar. Son de diferentes formas, hay de formas esféricas, hay de formas ovoides, poliédricos, cilíndricos, etc. Y en el caso de los protozoarios, de las levaduras y algunas algas, presentan formas indefinidas, tienen gran cantidad de formas. Y aquí tenemos una imagen que nos presenta los tamaños relativos en la escala logarítmica de los diferentes tipos de células o de diferentes cosas. Por ejemplo, tenemos un átomo que mide 0.1 nanómetros, luego tenemos estructuras lipídicas o proteicas que miden entre 1 y 10 nanómetros, el virus de la gripa que mide 100 nanómetros, luego va aumentando, ¿no? De un micrómetro son las bacterias o las células procariotas, y mitocondrias de entre 10 y 100 micrómetros tenemos células eucariotas, que son células vegetal y animal, un poquito más grande un óvulo humano, el huevo de una rana de 1 milímetro, y entre 10 milímetros y 100 milímetros tenemos a los huevos de gallina y huevos de avestruz, y de 1 metro hacia arriba tenemos a una persona, el tamaño de una persona. Y eso ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias por haber visto este video. Si tienes dudas, preguntas o comentarios, no olvides dejar tus comentarios aquí en este video o enviárnoslos al correo cienciaeducacion20@gmail.com. Búscanos también en nuestra página de Facebook, cienciaeducacion, @cienciaeducacion20. Sigan a Carlos en sus redes sociales. Muchas gracias, Carlos, por la edición de este video. Nos vemos en la próxima. Chao.